escrito está como un resumen de lo que consiste lo que vamos a estar mirando. Esto, que mientras estemos aquí en la tierra, siempre vamos a ser asediados por la tentación. La tentación viene tanto en momentos de soledad y tristeza como en momentos de victoria. Y esa parte es clave. Jesús, el Hijo de Dios, fue tentado, pero Él no cayó en pecado, venció declarando la palabra de Dios. Estudiemos la palabra de Dios, que es la espada del Espíritu, y declarémosla en fe en momentos de tentación, y así vamos a lograr escapar de los lazos del pecado. Estudia y aprende a usarla sabiamente. Así que ese va a ser el mensaje que vamos a concentrarnos en el día de hoy. Entremos entonces en la lectura de la Biblia. Tentación de Jesús. Vamos a leer Lucas capítulo 4, versículo del 1 en adelante. Versículo 1 dice: Jesús volvió del Jordán lleno del Espíritu Santo, y por impulso del mismo Espíritu fue al desierto. Allí permaneció 40 días tentado por el diablo. Durante ese tiempo no comió nada y al final tuvo hambre. Algo para aprender aquí es, aquí vemos a Jesús en uno de sus roles. ¿Saben cuál es el rol que estaba haciendo ahí nuestro Señor? El Hijo del Hombre. El Hijo del Hombre entonces habla de ese rol en el cual Él modela como hombre, y es del cual nosotros tenemos que aprender como hombre. ¿Qué hacía Jesús? Y esto también quiero yo hacerlo. Entonces recordemos cuáles son los 4 principales roles que tuvo Jesús al venir a la tierra. Primero, Él es el verbo, la palabra de Dios que se hizo carne. Rol número 1. Rol número 2, Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Entonces Él vino a morir por nuestros pecados. Segundo rol. Tercer rol, Jesús, el Hijo de Dios. Este rol entonces habla de que Él es Dios mismo, es el Hijo de Dios, habla de la divinidad de Jesucristo. Y el cuarto rol, Jesús, el Hijo del Hombre, y ese habla de su comportamiento aquí, ese modelo que nosotros debemos seguir como hombre. ¿Qué hacía Jesús como hombre? Oraba bastante, ayudaba a la gente, bendecía, servía, todo eso. Y aquí como hombre, en la tentación, aprendamos qué hizo Jesús como hombre que me sirven a mí para irme adelante y vencer la tentación. Muy bien, ¿qué vemos aquí? Que Jesús fue tentado como hombre igual que nosotros, pero con la diferencia de que no pecó. Miren lo que dice Hebreos 4:15. Dice: porque no tenemos un sumo sacerdote, está hablando de Jesús, que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, de la misma manera que nosotros, pero Él no pecó. Bien, ¿ven la diferencia? Tenemos un sumo sacerdote que se llama Jesucristo, que fue y sufrió toda tentación igual que nosotros, pero no pecó. Así que Él se puede compadecer de ti, de mí. Él sabe lo que es el sufrimiento, Él sabe lo que es de ser despreciado, Él sabe lo que es andar en angustia, Él sabe lo que es ser abofeteado, Él sabe lo que es ser despreciado, conoce nuestra naturaleza. Qué bendición saber que hay un Dios que conoce por las que yo paso, porque Jesucristo pasó por ello. Interesante, ¿no? Así que cuando tú te sientas triste, Jesús es tu abogado. Cuando te sientas abandonado, Jesús es tu abogado. Cuando te sientas despreciado, cuando te sientas en soledad, cuando te sientas lejano, Jesús te entiende, Él es tu abogado. Puedes acudir a Él y Él aboga por ti. Amén. Muy bien. Esta realidad es importante porque vemos entonces que Jesús sufrió tentación, pero Él no pecó, ¿cierto? O sea que indica claramente que fue tentado. Y ahora vamos a mirar entonces qué significa tentar. El término tentar comunica la idea de una intención mala, buscar que haga algo malo, buscar que alguien haga algo malo. Cuando alguien es tentado quiere decir que está buscando a que haga algo malo.
El enemigo es lo que busca, tentar, busca que tú hagas algo que no está como corresponde. La palabra griega es peirazo. Esa se traduce por probar o por tentar. O sea que cuando vemos este término, entonces puede ser que está hablando de probar o puede ser tentar. Y eso se usa según el contexto del versículo o de lo que estemos uno estudiando. Se ha definido tentar. ¿Y qué es tentar? Entonces, si tiene dos acepciones, una es tentar y otra es probar. ¿Qué es tentar? Tentar se habla cuando se busca hacer el mal. Tentar es buscar que caiga en pecado. ¿Quién hace la tentación? ¿Quién busca que caigamos en pecado? El enemigo, Satanás. Y entonces siempre busca la intención de destruir. Entonces, cuando escuchemos el término tentar, sepamos que es hacia el mal, sepamos que es hacia desobedecer a Dios y sepamos que quien lo busca es Satanás. ¿Listos para que aprendamos? Tentación, tentar, mal, destruir y Satanás. Y la otra palabra es probar. Ok, ese es otro término, probar. Probar se refiere como ejercitar los dones espirituales. ¿Y quién hace eso? Dios. Dios nos prueba a fin de ¿qué? A fin de fortalecer nuestra fe. Entonces, cuando yo estoy en una situación donde de pronto, el enemigo me empieza a tentar, Satanás, para que haga esto, para que mire lo que no debo mirar, para que exprese palabras que no debo expresar, para que haga lo que no conviene, para que busque el pecado. Eso entonces es la tentación. Y ocurre para todos nosotros. La tentación hasta ocurre cuando tú estás en la iglesia. Hasta ahí llega el enemigo a tentarte. Cuando estás orando, ahí también el enemigo quiere tentarte. Cuando estás en momentos de tristeza que veíamos al principio, ahí quiere tentarte. O aún en la misma victoria, te encuentras un momento glorioso, el enemigo quiere tentarte a ti para que te olvides de Dios, para que te creas que eres tú, en fin. Pero, ¿y la prueba? ¿Cómo es la prueba? Y esa viene de parte de Dios, que es lo que estamos diciendo. Es cuando de pronto tú estás ahí y de pronto sin nada, algo parece que no está funcionando. De pronto ocurre una emergencia, una llamada, una citación, unas pruebas médicas. Pero ¿qué está pasando aquí? Se supone que yo estoy bien con Dios, pero es Dios que te está probando. ¿Para qué? No para que hagas el mal, para que lo busques más, para fortalecer tu fe, para que te aferres más a Dios, para que clames la presencia de Dios, para que abras tus ojos, para que leas la palabra de Dios, para que te concentres más espiritualmente. Eso es la prueba. Y también todos somos probados. Yo he pasado por muchas pruebas. Yo digo, Dios, ¿pero por qué? Si aquí yo no estoy todo supuestamente bien. Pero luego de que pasan las pruebas, digo, bravo, venciste tú. Ahora estoy en un nivel de fe superior. En eso consisten las pruebas. Así que también dice la palabra de Dios que nosotros no nos sintamos mal cuando pasemos por pruebas, porque el motivo de la prueba es que crezcamos espiritualmente. Entonces, qué interesante poder distinguir cuando tú estés pasando por alguna situación. ¿Será una tentación? ¿Será que el enemigo quiere hacerte caer y que llegues al pecado? ¿O será eso una prueba? Y es Dios quien quiere que te aferres a Él, lo busques más a Él y puedas vencer. Amén. ¿Qué podemos decir entonces de esto? Jesús fue tentado y no pecó. Nosotros mismos estamos sujetos a las tentaciones, pero esto no representa pecado. Pecado es cuando cedemos a la tentación, ¿cierto? Y desobedecemos a Dios. Ahí sí es pecado. Pero mientras estamos siendo tentados, no es pecado. Esto conviene recordarlo para no confundirnos y ceder a la tentación. Mira lo que dijo Lutero. Él dice que la tentación es como pájaros revoloteando sobre tu cabeza. O sea que sobre todos puede caer tentación. Sobre Jesús cayó tentación, pájaros revoloteando en la cabeza. Pero el problema es cuando cedemos a la tentación, y ahí llega el pecado. Y entonces es cuando los pájaros que ya no están revoloteando se posan en tu cabeza y hacen nido. Ahí entra el pecado. Conviene entonces que tengamos eso presente para no confundirnos.
ser tentados no es pecado. Cuídate de dar lugar a la tentación en tu corazón. Sigamos leyendo entonces Lucas, versículo 3. Entonces el diablo le dijo: si eres hijo de Dios, di a esta piedra que se convierte en pan. Jesús le respondió: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Entonces aquí estamos diciendo que Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto y allí fue tentado. ¿Quién es el que obra la tentación? El diablo, ya lo aprendimos. Y entonces, ¿qué le dice el diablo? A ver, si usted es hijo de Dios, di que esas piedras se conviertan en pan. ¿Qué aprendemos aquí? Primero, él quiere poner en prueba tu identidad. Tú dices que eres hijo de Dios, tú dices que eres hija de Dios, a ver, pruébamelo. Entonces, un momentico. Yo soy hijo de Dios porque creo en Jesucristo y eso nadie lo va a poner en duda. Entonces, no cedas a ese comienzo de tentación, porque ese comienzo de tentación empieza a decirte: a ver, si es hijo de Dios, ¿por qué anda tan derrotado? Si es hijo de Dios, ¿por qué sigue donde está? Si es hijo de Dios, ¿por qué tiene esa enfermedad? Si es hijo de Dios, ¿por qué tiene esa deuda? No, Señor, yo soy hijo de Dios y eso nadie lo pone en duda. Que esté pasando por esa situación es otra cosa y eso lo vamos a estar mirando después. Entonces, primer punto a analizar ahí. El segundo punto es que este tipo de tentación, hay diversas interpretaciones que dan los teólogos. Uno habla de el reino de Dios, pero otra de las interpretaciones es no sencillamente satisfacer la necesidad de comer. ¿Por qué? Porque llevaba 40 días en ayuno, de día y de noche. Entonces la tentación es a que él, como es el Hijo de Dios, convierte esas piedras en panes. Pregunta: ¿eso era fácil o difícil para Jesús, convertir unas piedras en panes? Fácil. Jesús que caminó sobre el mar, Jesús que convirtió el agua en vino, Jesús que sanó muchos enfermos. ¿Le costaría mucho convertir el pan, las piedras en pan? No. Jesús que multiplicó los panes, ¿se acuerdan? 5 panes y 2 peces, y todo lo que hizo, ¿cuánto nos sobró en las cestas de lo que recogieron? Entonces, no, para él no es nada difícil, pero la tentación está, y ese es el punto que debemos aprender aquí con esa primera tentación. La tentación consistía en: no, Señor, convierta esas piedras en panes. Entonces ya no dependes tú del Dios Todopoderoso, ya no dependes de tu Padre, ahora mismo tú tienes la capacidad de hacerlo. Y esa siempre ha sido la mayor tentación, la primera de las tentaciones del enemigo. Lo hizo con Adán y Eva allá en Edén. Tú puedes ser igual a Dios, tú puedes ser independiente de Dios, tú no necesitas de Dios. Y esa misma tentación nos aplica a nosotros y es lo que abunda. Tú puedes sanarte a ti mismo, tú puedes concentrarte, tú puedes visualizar, tú puedes ser sanado, tú puedes labrarte tu futuro. Tú por ti mismo, por tus propios medios, tú eres el capaz, y eso es metafísica, y eso es el poder de la visión, y ese es hay tantos libros que se han escrito que tú eres capaz por ti mismo y que tú puedes lograrlo, y todo lo que busca es independencia de Dios. Tremendo, ¿no? Tremenda esa lección. Y uno dice: pero sí, lo que le digo era convertir esas piedras en pan, pero lo que hay detrás de todo eso, ese es la tentación a la cual nosotros no podemos ceder. Entonces, la tentación aquí es satisfacerse a sí mismo con un milagro. De nuevo digo, depender de sí mismo y no de Dios. Escrito está, dice la palabra de Dios, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios. Eso es lo que el Señor le respondió. Entonces aprendamos esto. ¿Cómo respondió nuestro Señor a esa tentación de Satanás? Usando la palabra de Dios. Y ahí, esto que dice, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra de Dios, lo podemos leer en Deuteronomio 8:3, que es lo que vamos a leer a continuación, para entender un poco más esa respuesta de nuestro Señor Jesucristo. Miren lo que dice en Deuteronomio 8, versículo 1. Voy a dar contexto. Aquí está Dios hablando a través de Moisés al pueblo de Israel. Ya ellos llevan 40 años de vagar por el desierto, habían salido de Egipto, ¿recuerdan? Y por culpa de
de la incredulidad, la mayoría de los israelitas, apenas 2 sobrevivieron para entrar a la tierra prometida. Ya habían pasado 40 años y entonces están cerca de pasar a la tierra prometida. Y Dios les está recordando, miren, quiero que se acuerden en estos 40 años quién fue el que los sustentó, quién fue el que les dio pan, quién fue el que les dio agua, quién fue el que les dio carne. Lo dice así: cuidaréis, dice Dios, cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis, seáis multiplicados y entréis a poseer la tierra que el Señor prometió con juramento a vuestros padres. O sea, tengan cuidado, van a entrar a la tierra prometida, obedezcan, cumplan la palabra de Dios. Te acordarás de todo el camino por donde te ha traído el Señor tu Dios. Todo el camino era ¿qué? Desierto, desierto, tremendo. Estos 40 años en el desierto para afligirte, por supuesto, porque no podían comer todo lo que querían, porque no podían dormir en cómodas camas, para afligirte, para probarte. Ahí está hablando de probar. ¿Se acuerdan? Una cosa es tentación y otra es probar. Probar es confíen más en mí, descansen más en mí, dependan más en mí. Para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habías de guardar o no sus mandamientos. Y aquí viene: te afligió, te hizo pasar por hambre y te sustentó ¿con qué? Con maná. ¿Se acuerdan que la palabra de Dios habla de que todas las mañanas caía maná alrededor del campamento? Comida que ni tú ni tus padres habíais conocido. Yo no me imagino cómo debía ser el maná. Tendría todos los nutrientes, vitamina B1, B2, A, todo lo que quieran imaginar. Que eso era suficiente para alimentarse y poder resistir. Comida que ni tú ni tus padres habíais conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. Así que, ¿quién era el que estaba proveyendo a esos alrededor de 2 millones de israelitas por el desierto? La palabra de Dios. Les envió maná, y Dios te puede bendecir a ti. No dependas de lo que el diablo quiere que forzarte a entender, que tú dependes de ti mismo. De hecho, tu trabajo, ¿quién es el que te da las fuerzas para tu trabajo? Dios. ¿Quién es el que te da la capacidad para pensar, para hacer muchas cosas, para recibir un salario o para recibir, no sé, lo que tengas de inversiones? Dios. Dependemos es de Dios. Que el enemigo no nos haga creer que dependemos de nosotros mismos. Y termina diciendo, sino de todo, que no solo de pan vivirá el hombre, sino de todo lo que sale de la boca del Señor vivirá el hombre. El vestido que llevabas puesto nunca ha envejecido. Tremendo, ¿no? 40 años y la misma pinta, como si yo me fuera con esta pinta. 40 años, nunca se envejeció, nunca se rasgó, el calzado nunca se rompió, todo siempre se mantenía como nuevo. Esa es la provisión de nuestro Dios. En algún momento que envié algún devocional hablaba de, a veces nosotros tenemos elementos que todo el tiempo que ha pasado y ahí se tienen. Es la provisión de Dios. Reemplazarlos costaría mucha plata. Dios es el que te sustenta. El vestido que llevabas puesto nunca ha envejecido, ni el pie se te ha hinchado en esos 40 años. Tremendo, ¿no? Camine y camine y camine, debían tener esos pies inflamados y con hongos, y no me imagino todo lo que podían tener, pero Dios les dio salud. Entonces, aquí ¿qué aprendemos? Que quien los sustentó a ellos en el desierto fue Dios. La palabra de Dios que les enviaba sustento y todo lo que requerían. Así se demuestra que no solo pan vive el hombre, sino de todas las promesas de Dios. Y también nuestro Señor Jesús, o sea, ahí se refiere no solamente de pan vivirá el hombre, y da la explicación de todo lo que ocurrió con Israel. Nuestro Señor Jesucristo también se los hizo saber a ellos. Miren lo que dice en Mateo capítulo 6, y vamos a leer desde el versículo 25. Y es Jesús, una vez más, hablando de la provisión de Dios. Dice el versículo 25: por tanto os digo, no andéis preocupados pensando qué vais a comer, o qué vais a beber para poder vivir, o con qué ropa vais a vestir vuestro cuerpo. Mire que está hablando de los mismos elementos con que fueron provistos ellos en el desierto: comer, beber, vestir. Miren las aves del cielo, dice Jesús,
que no siembran, ni ciegan, ni recojan en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. Siempre he dicho yo eso. Voy a la Plaza de Bolívar, una plaza central aquí en Bogotá, y eso hay un montón de palomas, y me pongo a pensar, si yo quisiera alimentarlas, ¿cuánta plata debería sacar diariamente? 2 bultos de arroz para alimentarlas. No, se me da toda la plata, y sin embargo Dios las mantiene. Dios mantiene toda la población aquí. Tremendo. Es Dios quien nos provee. Dice, sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Mucho más que las aves del cielo. Y es verdad, sí. Yo soy más importante que las aves. Entonces, ¿por qué nos preocupamos? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se preocupe, añadir a su estatura medio metro? Interesante, ¿no? Y por el vestido, ¿por qué os preocupáis? Considerad los lirios del campo, dice Jesús, cómo crecen, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni aun Salomón, con toda su gloria, se vistió como uno de ellos. Tremendo, ¿no? Toda la elegancia del rey Salomón, pero ese lirio es mucho más hermoso. Y si a la hierba del campo, que hoy está verde, mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Tremendo, es verdad. ¿Y yo qué hago preocupándome, Dios mío? Eso de que se levanta, que piensa, que da vueltas, que aquello otro. No que no seamos diligentes, no que mandemos la hoja de vida, no que no llamemos, no que no busquemos las oportunidades, no que no miremos donde hay que mirar, no que no contactemos. Todo eso hay que hacerlo. De hecho, alguien me decía con toda razón, Dios alimenta a las aves del cielo, pero ellas tienen que ir por el alimento. No es ahora el pico y que les echen. Tienen que ir por el alimento, igual nosotros. O sea, hay que hacer lo que tenemos que hacer. Hay que ser diligentes, hay que pasar de nuevo todo lo que haya que hacer, pero no preocupándonos. El asunto es sin preocuparse, sin afanarse, sin angustiarse. Dios envía su provisión. Amén. Eso es lo que hay que hacer. Porque los gentiles se preocupan por todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de ellas. Tremendo. Busca primero, y eso siempre lo he repetido, busca primero el reino de Dios y su justicia, que todas estas cosas os serán añadidas. No nos afanemos pues. Entonces, ¿qué concluimos de esta primera tentación? Que ante este tipo de tentaciones a tu vida hay que responder con la palabra de Dios. Escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que viene de la boca de Dios. Está hablando de sus promesas, de todo lo que tiene para tu vida. Dios no solamente te da el trabajo y lo que produce tu trabajo, Él te da muchos medios para sustentarte. Mira, la Biblia está llena de testimonios de cómo sustentó a este profeta con los cuervos que iban y le traían carne, de cómo dio maná en el desierto, agua de la roca. Hay muchísimas. Y multiplicación de panes no solamente ocurrió con Jesús. En el Antiguo Testamento también hay multiplicación de panes. En la historia también vemos testimonios como el de George Mueller. Tal vez le hayan escuchado. Él tenía un orfanato y entonces cuidaba de muchos niños. Algún día se levantaron los niños con hambre, no había pan, no había nada. Entonces para alimentarse ese día, y entonces le dijo, bueno, pasen a la mesa. Y los que atendían y servían, pero si no hay nada, pasen a la mesa, vamos a orar por los alimentos, vamos a darle gracias a Dios. Y entonces empezaron a orar, y la desesperación, porque, pero si no hay nada ahí para ofrecerles, cuando menos golpearon. Ve y abre, por favor. No, abrieron la puerta. No, que es que llegó el de la lechería, que eso les sobró muchísima leche y para que les desperdicie. Saben que ese es un orfanato, entonces que les traen toda esa cantidad de leche. ¡Wow! Dios provee así. Y después otro, no, que es de la panadería, que esos panes se dañaron y que no quedaron bien, entonces que se pierdan, entonces que se los están llevando a ellos. De verdad, la provisión de Dios es sobrenatural. Yo he visto muchos milagros. Así que ten confianza. No vamos a ceder a las tentaciones básicas. Creemos que no dependemos de nosotros mismos.
de Dios está nuestra provisión. Amén. Muy bien. ¿Qué podemos decir aquí? Hay que memorizar la palabra de Dios. No solo es alimento para el espíritu, sino también es arma espiritual, llamada la espada del espíritu, y nos ha sido dada para vencer toda tentación del enemigo cuando la declaramos con convicción, como lo hizo Jesucristo. Aprende de memoria pasajes bíblicos y úsalos en situaciones de apremio ante el enemigo. Recuerda, la palabra de Dios tiene poder. Amén. Sigamos estudiando, vamos con la segunda tentación. Dice el versículo 5 de Lucas: el diablo le llevó luego a un lugar alto y le mostró en un momento todos los reinos de la tierra. Tremendo, ¿no? Lo llevó a un lugar alto, Jesucristo estaba ahí, el diablo al lado, y empieza a ver todos los reinos de la tierra, como en Epcot, que aparecen de pronto Israel, India, en fin, pasajes aquí y allá, todo al mismo tiempo, impresionante. Y le dijo: te puedo dar todo el poder y la grandeza de esos reinos que me ha sido entregada, y yo se la doy a quien quiero. Le está diciendo a Jesús: mira, Jesús, yo te puedo entregar todo lo que tú ves ahí, toda la grandeza de esos reinos y el poder. Si postrado me adoras, todo eso será tuyo. Uy, tremendo, ¿no? Esa tentación. Yo no sé a cuántos el enemigo les ha entregado esa propuesta. Mira, si tú me adoras, te entrego la fama que tú quieres sobre eso, te entrego el poder sobre esto, vas a dominar sobre esto, pero adórame. Jesús, ¿qué respondió? Vete de mí, Satanás, escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Tremendo, ¿no? Esta tentación consiste en adorar a Satanás a fin de obtener poder y gloria terrenal que le perteneció temporalmente a él. Porque sí le pertenecía a Satanás. ¿Saben por qué? Por cuestión de la caída de Adán y Eva. Entonces quedó él en posesión, pero no para siempre. Jesucristo vino y tomó todo poder de nuevo. En contexto espiritual, es aparentemente una vía rápida para conquistar el reino de Dios sin pasar por el sufrimiento, el dolor y la cruz. Jesucristo podía decir: pues no es mala idea y no tengo que pasar por sufrimiento, por la cruz y morir y toda esa cosa, de una vez lo tengo acá. Pero no, porque ahí mismo hay rompimiento, y todos nosotros, la raza humana, quedaríamos entonces sujetos al pecado y al dolor. En contexto material, es poseer fama y riquezas, la cual es una fuerte tentación hacia la vanidad del hombre. Y yo me he dado cuenta que de verdad, no solamente en los estratos altos está la fuerte tentación por el poder y la riqueza, también los bajos. Hay gente que está tan agobiada que dice lo que sea, ¿qué hay que hacer? No puede ser así. No podemos cambiar la eternidad con Dios por un mendrugo de pan. Eso no, nunca ocurra tal cosa. El mundo actual tiene esa tendencia. Todo el mundo actual habla de que lo importante, el poder, las riquezas, la fama, Hollywood, espectáculos, todo lo que sea multitudes. Digan que no es así. Siempre se halaga a los que tienen más, a los que resaltan en poder, a los que tienen posesiones, a los que tienen harto conocimiento para una cosa, a los que dominan muchas cosas, etcétera. Y todo se resalta y se resalta. Y estos son los número uno, los que son capaces, los que salen adelante. Eso es lo que el mundo pregona, y muchos quieren y son atrapados hacia eso. ¿Qué hay que hacer? Listos, si tengo que hacer esto lo voy a hacer, si tengo que ir a hacer eso lo voy a hacer. Pilas, ten cuidado, en eso no consiste la vida. Y entonces, ¿en qué consiste la vida? Miremos lo que dice Lucas capítulo 12. El rico insensato, para terminar este contexto de esa segunda tentación de riqueza y poder. Lucas 12, el rico insensato, versículo 13. Uno de la multitud dijo a Jesús, aquí estamos hablando de que ya estamos ahora con Jesús, estamos él rodeado de muchas personas, y alguien gritó de la multitud a Jesús: Maestro, di a mi hermano que parta la herencia conmigo. O sea, por lo visto,
Es alguien que tenía un hermano, se les murieron los padres y la herencia quedó y se la llevó todo completamente el otro hermano. Entonces le está diciendo: Señor, por favor, ayúdame, porque mi hermano se llevó toda la herencia, que la comparta conmigo. Jesús, ¿qué le respondió? Hombre, ¿quién me ha puesto sobre vosotros como juez o mediador? Como diciendo: aquí yo no vine a mediar ahí en discusiones de hombres. Y dijo a los demás: mirad, guardaos de toda avaricia, porque la vida de cualquier persona no depende de la abundancia de las riquezas que posee. Tremendo esa realidad, que las personas digan y crean que la vida consiste en tener más y más y más y más, cuando a veces cuando más se tiene, más lazos se tienen. No puede dormir, ya no puede salir normalmente, ya tiene que tener escoltas, ya no puede hacer lo que quiera. Tremendo que las riquezas se conviertan en una esclavitud. Y sigue diciendo, y le relató esta parábola, versículo 16. La tierra de un hombre rico había producido una gran cosecha. El tipo tenía harta plata y tenía una gran cosecha. Así que pensó: ¿qué haré? No tengo lugar donde guardar mis frutos. Y se dijo: esto es lo que haré: derribaré mis graneros y edificaré más grandes, y allí guardaré todos mis frutos y todos mis bienes. Es como si de pronto te ganas la lotería. Es como si de pronto estás en tu trabajo y te ascienden. Es como si de pronto te llega un ofrecimiento de un negocio, de un contrato. Wow, es algo bien grandotote y tú dices: uy, qué bien, ahora qué voy a hacer con toda esa plata. Y ahora entonces empieza a pensar: voy a invertir, voy a meter la plata allí, bla, 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 bla. ¿Qué le dice el Señor? Bueno, y termina diciendo: y luego podré decirme: ya puedes descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues a comer, a beber y a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a pedir tu alma. ¿Para quién será lo que has guardado? Eso le sucede a quien acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. En Eclesiastés habla de una de las vanidades de la vida. Alguien pobre que trabaje y trabaje y el tiempo pasa y sigue trabajando y acumula, y cuando se muera, como no dejó herencia ni nada, ni familia, ¿para quién va a hacer eso? Para el gobierno, para el Estado, para los amigos. Tremendo. ¿Vale la pena uno matarse? Trabaje y trabaje y acumule y acumule y acumule para que no quede en nada. No tiene sentido. La vida del hombre no consiste en acumular riquezas. No podemos concentrarnos en eso, porque caemos en un lazo, caemos en esa tentación. Conclusión. La conclusión es: ¿qué dijo el Señor? Al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. Eso está en Deuteronomio capítulo 6, versículo 13. De nuevo, nuestro Señor declara la palabra de Dios. No. A mí no me vengan con esas cosas que van a tentarme por más plata, por más poder. Yo recuerdo, a mí en alguna vez estaba en un buen trabajo y de pronto llegaron de otra compañía, me ofrecían el doble. Miren, le vamos a ofrecer el doble, le vamos a dar una mejor posición y todo. Y yo: muchísimas gracias, cuénteme qué empresa es. Me dan el nombre de la empresa. Yo: ¿y a qué se dedican ustedes? No, nosotros nos encargamos de tal cosa. Yo: wow, persona es como bueno, habla de maldad, habla de esto. Señor, yo creo que la decisión aquí está dicha de una, no hay que pensarlo dos veces. Señores, muchísimas gracias, muy amables. Al Señor tu Dios adorarás y solo al servirás. No aceptes la tentación de servir al enemigo. Amén. Muy bien. Y finalmente entremos a la tercera tentación. Está en el versículo 9 de Lucas. Dice: entonces el diablo le llevó a Jerusalén, le puso sobre el pináculo del templo y le dijo: si eres hijo de Dios, tírate abajo desde aquí. O sea, entonces, por lo visto, en la parte más alta del templo, ¿cuántos metros? Voy a inventar, alrededor de 10, 12 metros, 15, no sé, lo que sea. O sea, una altura bien considerable, varios pisos. Y láncese, Señor Jesús. ¿Por qué? Dice el enemigo: porque escrito está: Dios ordenará a sus ángeles que te guarden, y en las manos te sostendrán para que tu pie no tropiece con piedra. Qué interesante. Ahora el enemigo es el que está usando la palabra de Dios, ¿no?
es el que está recitando la palabra de Dios. Miren, ¿y eso dónde está? En el Salmo 91. Así que Jesús podría, sí, yo creo que si fuéramos nosotros diría, bueno, si está diciendo la palabra de Dios debe ser que tiene razón y claro, sí, si lo dice usted y está recitando la palabra de Dios, pues hagámosle. Tremendo, ¿no? Hay que ser muy cuidadosos. No porque alguien diga que es creyente y nos dice algo lo vamos a creer todo. Ojo, hay que tener discernimiento. Pidámosle a Dios que nos ayude a entender. Mire lo que le respondió Jesús. Dicho está, no tentarás al Señor tu Dios. Dijo, no, Señor, para Jesús fue claro. Usted está queriendo que yo me lance de arriba y que pruebe que como hijo de Dios los ángeles no me van a dejar que caiga duro y que caiga suavecito y todo eso. Pero esa es una tentación a Dios y está escrito que no tentarás al Señor tu Dios. Y ya vamos a explicar eso porque termina diciendo, acabadas las tentaciones, el diablo se alejó de él hasta la siguiente ocasión. ¿Aquí en qué consiste la tentación? En probar a Dios, probar la fidelidad de su palabra. A ver, el Señor me ha dicho que si yo tomo cosa mortífera no voy a sufrir engaño. Vamos a probar. El Señor me ha dicho que si yo piso serpientes no me van a morder. Probémoslo. Y así, yo creo que si el Señor está conmigo puedo pasar por medianoche por el centro de la ciudad en la parte más peligrosa y con un reloj, con plata, y a mí no me va a pasar nada porque Dios me va a proteger. Eso es tentar a Dios, eso es probar a Dios. Eso no se debe hacer. Esas cosas el Señor no las acepta, el Señor rechaza. Más bien, si por alguna situación, no sé, trabajo, lo que sea, me toca pasar por un lugar oscuro y todo, le pido a Dios que me guarde y Él envía a sus ángeles a que me protejan. Pero no al revés, no porque yo quiera probarlo. ¿Cuántas personas no hacen eso? Mire que sí, Dios está conmigo y les voy a demostrar. Y terminan, ni para qué se dice. Entonces, si Dios es Dios, dicen, ¿por qué no tengo esto? A ver, si Dios es Dios, ¿por qué no tengo esta cosa? ¿Por qué yo no logro esto? ¿Por qué me ocurren estas cosas? ¿Por qué me pasó aquello? Y empiezan pues a probar. ¿Por qué estoy en deudas? Por lo que sea, en fin. Y eso no hay que hacerlo así. Nosotros tenemos que ser fieles. Nosotros tenemos que respetar a nuestro Padre Celestial. Nosotros tenemos que adorarlo. Dios nos bendice, punto, porque quiere, porque así es de misericordioso. Pero yo, ¿quién soy para cuestionar a Dios? ¿Y quién soy yo para ponerlo a prueba? Esto ocurrió en Meriba, o Meribá, como dicen otras versiones, Meriba o Meribá. Están en el desierto todos los israelitas que salieron de Egipto. No tienen agua y empiezan a murmurar. Empiezan a disputar con Moisés. ¿Para qué nos trajiste aquí? ¿Para que muramos? Estábamos más felices allá en Egipto, éramos libres cuando eran esclavos y podíamos comer de todo lo que queríamos y no tener una tumba aquí en el desierto. Nos trajeron a morir. Y entonces ahí probaron a Dios. Mire lo que dice Éxodo 17:17. Y dio a aquel lugar el nombre Masá y Meriba. Está hablando del sitio donde ocurrió esa rencilla. Por la rencilla de los hijos de Israel y porque tentaron al Señor cuando dijeron, ¿está pues el Señor entre nosotros o no? A ver, con todo esto que está pasando, ¿será que de verdad está Dios conmigo? ¿Será que no está conmigo Dios? Tremendo, ¿no? Eso es probar a Dios. ¿Usted quiere? ¿No se ha dado cuenta que Dios lo trajo aquí bajo una nube para cubrirlo de los rayos del sol y de noche era una columna de fuego para que no le diera frío? ¿Todavía sigue dudando de Dios? ¿Y cuántos de nosotros a veces dudamos de Dios? ¿Será que Dios sí de verdad me ama? ¿Será que Dios sí está conmigo? ¿Será que Dios realmente me guarda en todos mis caminos? Entonces, ¿por qué estoy en esta deuda? Entonces, ¿por qué estoy en esta enfermedad? Entonces, ¿por qué estoy en esto, aquello, otro? Pilas, no pruebes a Dios. No tentarás al Señor tu Dios, no probarás al Señor tu Dios. Escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. El amor y la confianza, miremos esto, el amor y la confianza del Hijo se demuestra por medio del sometimiento, la obediencia y la fidelidad. Ahí es donde yo demuestro, sométete, obedece, sigue a tu Dios.
pero no por demandas, no porque, ay, pues entonces necesito esto y exijo esto y necesito aquella otra cosa que se cumpla. ¿Por qué? Buscando que Dios intervenga. No hay que tentar a nuestro Dios. ¿Qué podemos decir entonces en todo esto? Que la palabra de Dios recibe el nombre de la espada del Espíritu, como dice en Efesios 6:17. Y cuando tú te mantienes firme a ella y la usas apropiadamente ante las tentaciones, el enemigo huirá y el Señor Todopoderoso te lleva a la victoria. No la ignores, léela y aplícala para ser un vencedor. Amén. Un aplauso al que vive y reina por toda la eternidad.